Hola estudiantes de Español 307, espero que se encuentren bien. En este video haré un breve repaso del módulo 1 y 2 y daré un poco de información clave para entender esos dos módulos. También veremos dos secuencias de dos películas muy buenas y haremos un breve ejercicio para que ustedes adquieran práctica en en la utilización del lenguaje cinematográfico. Bueno, pues vamos a iniciar. Iniciamos con Kill Bill. Primero vamos a ver esta secuencia sin sonido. Vamos a parar ahí. ¿Por qué vimos sin sonido esta secuencia? ¿Cuál es la intención? Recuerden que habíamos dicho que, bueno, en el módulo 1, en la introducción del material, que se dice que el cine es un triage, un trío, una triada. Triada significa un conjunto de tres. Es la imagen, es el sonido y es el espectador. Aquí faltó uno de los elementos. No hay sonido. Por lo cual nos falta información. Nos falta información para entender lo que está ocurriendo. Ustedes hagan un ejercicio en casa y escriban qué es lo que sintieron cuando vieron este fragmento sin sonido. Ahora, lo que vamos a ver, perdón, ahora vamos a ver el mismo fragmento con sonido. Y ustedes me van a tener que decir, o en su ejercicio, ¿qué es lo que ganaron? ¿Qué se ganó cuando se tuvo sonido? ¿Qué cosas se ganaron? ¿Qué cambió? Entonces, vamos de regreso, ponemos el sonido y va.
Bueno, ¿qué ganaron cuando pusimos sonido? Podríamos decir información. Información sobre el significado de la acción que estamos viendo. Hay una orientación emocional. Nos está diciendo esa mente creadora que es la película, esa fuente de creación que es la película, nos está diciendo, aquí hay intensidad. Tenemos que tener cuidado en esta escena. Tenemos que tener cuidado con este personaje porque este personaje eh, en su interior, aunque no hemos visto ninguna de sus palabras, no hemos escuchado ninguna palabra, la música nos dice que en su interior hay algo que no necesariamente es bueno, ¿sí? Eh, ¿Qué ganamos más? Ustedes hagan la actividad en clase, en casa, perdón, y reflexionen qué información nos da el sonido, qué, el sonido obviamente nos da clues and cues también, porque hay, cuando hablamos de cues, hay momentos en que el sonido nos ayuda también a introducir una imagen. Por ejemplo, aquí. Allí. Lo voy a poner otra vez. La imagen surge al mismo tiempo que un sonido y el sonido me hace aceptar esa imagen que se introdujo. Al principio, sin sonido, no sabíamos nada, no sabíamos exactamente qué estaba pasando, no sabíamos cuál era la intención de esta enfermera, pero ahora, por la música, sabemos que hay una intención un poco malévola y hay en la escena un poco de sensualidad. La música nos hace sentir eso. La música sirve para hipnotizar, para hacer sentir emociones. Emociones que no son explícitas por medio de la historia. Entonces, recordemos, triage, una triada. Imagen, sonido, espectador. Nosotros tenemos que analizar no solamente las imágenes, sino también el sonido, porque nosotros somos la tercera parte de esa triada. Vamos a ver otro fragmento de otra secuencia, de otra película que se llama Barry Lyndon. Barry Lyndon, así. Y esta película es de Stanley Kubrick. Y vamos a ver en esta secuencia qué ocurre. Vamos a ver.
Don't you think he fits my shoes very well, your ladyship? Dear child, what a pity it is I am not dead for your sake. The Lindens would then have a worthy representative and enjoy all the benefits of the illustrious blood of the Barrys of Barryville. Would they not, Mr. Redmond Barry? From the way I love this child, my lord, you ought to know I would have loved his elder brother, had he proved worthy of any mother's affection. Madam! I have borne as long as mortal could endure the ill treatment of the insolent Irish upstart whom you have taken into your bed. It is not only the lowness of his birth and the general brutality of his manners which disgusts me, but the shameful nature of his conduct towards your ladyship, his brutal and ungentlemanlike behavior, his open infidelity, his shameless robberies and swindling of my property and yours. And as I cannot personally chastise this low-bred ruffian, and as I cannot bear to witness his treatment of you, and loathe his horrible society as if it were the plague, I have decided to leave my home and never return, at least during his detested life, or during my own. En esta película de Stanley Kubrick, en esta película de Stanley Kubrick, vimos esta secuencia y como podemos ver, la secuencia está conformada por planos. Planos, vamos a ver el fragmento. Hoping that this is the one where he slips up. Vamos a quitarle el sonido. Está conformada por imágenes y las imágenes están conformadas por planos, ¿sí? Cuando digo plano me refiero a lo que captura la cámara. Por ejemplo, vemos ahí un plano general. Sí, un plano general también. Después vamos a ver un plano medio, porque está enfocando desde esta parte, desde el pecho hasta la cabeza. Después vemos un plano general, que está un plano medio de perfil. Y vamos a ver que ese plano medio de ella, de la madre, se transforma después en un close-up, en un primer plano. Y también tenemos el primer plano de el chico. Bueno, los elementos de una película. El plano, la secuencia, ¿sí? Nosotros estamos
en la unidad de los planos. Tenemos que tomar en cuenta que la cámara no solamente encuadra la realidad, no solamente la recorta, sino que también hay movimiento. La cámara se mueve. La cámara se puede mover hacia un lado, hacia el otro, se puede mover hacia arriba, hacia abajo, y también puede moverse hacia enfrente. Eso es la angulación y los movimientos de la cámara. Me refiero a la angulación y los movimientos de la cámara. En esta secuencia vemos que hace un panning, ¿sí?, hacia la derecha. Y después vemos cuando ellos entran que la cámara se está moviendo hacia atrás. Hay un traveling. También vemos que What a pity it is. aparte de los planos, plano primerísimo primer plano, plano medio, plano americano, plano general, todo va a depender de qué cantidad de cuerpo está mostrando el plano. ¿Sí? Si está aquí es un primerísimo primer plano, plano medio, plano general, etcétera, etcétera. El movimiento de la cámara hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, hacia enfrente o hacia atrás. Y la cámara también tiene un ángulo. Puede colocarse exactamente exactamente en dirección de los ojos de un personaje, o puede mirar hacia arriba o puede mirar hacia abajo. Aquí vemos que en este plano que la cámara está colocada un poco arriba del personaje. Aquí es un poquito arriba del personaje, un poco picado el ángulo. Y vamos a ver. And enjoy all the... Aquí casi está enfocando desde abajo hacia arriba. ¿Sí? Está contrapicado. Nosotros tenemos que analizar no solamente los planos, no solamente la historia, sino también los planos, la angulación de la cámara y los movimientos de la cámara. ¿Sí? Todo eso forma parte de la imagen. Hay más elementos de la composición de la imagen, pero esos serían los principales y los que nos interesan. Si regresamos a la secuencia de Kill Bill, vamos a ver que hay planos superpuestos. Este es un primer plano desde un ángulo picado, ¿sí? Y hay un movimiento de la cámara, ¿sí?, que está girando de esta manera, como por medio de una grúa, crane. Y vemos que la cámara enfoca partes del cuerpo u objetos. Eso sería un plano detalle, cuando del otro lado tenemos un primer plano. Va a haber un momento en que hay planos detalles, ¿sí? Y en ambas dimensiones narrativas. Y aquí hay un primerísimo primer plano del ojo de este personaje. ¿Sí? Entonces, elementos de la imagen. Vamos al módulo exactamente. Aquí en el módulo, a ver, en el módulo, articulación del discurso fílmico
plano, todos los planos que podamos definir, es necesario ir practicando y adquirir en nuestra mente el nombre de ese plano para poderlo definir cuando lo vemos en una película. Una escena sería, vamos a definirla de esta manera, mismos personajes, mismo lugar. Una secuencia es una colección de escenas que están unidas por un concepto que les da unidad. En este caso, en, eh, en la secuencia de Kill Bill, es el sonido, la música, que le da unidad a esa secuencia. Tenemos varias escenas, tenemos a la mujer vistiéndose, la mujer caminando, la mujer que entra en el cuarto de la otra mujer. Son varias escenas y juntas, por medio de la música, se ensambla una secuencia. Nosotros recordamos las películas por medio de secuencias, porque recordamos el tema de ese grupo de escenas. En Interstellar, si ustedes han visto Interstellar, hay varias secuencias muy buenas. Mi favorita sería la de docking, cuando la nave, una nave espacial quiere hacer docking con otra y tiene que eh, eh, hacer esto, tiene que hacer una especie de sincronización entre dos entidades o naves en movimiento. Esa es todo ese momento es una secuencia. La secuencia de cuando va la camioneta en los campos de corn, de maíz, esa sería otra secuencia y hay una unidad. La música le da una unidad. En la secuencia que vimos de Stanley Kubrick, aquí dice recital scene, pero no es una escena. Son varias escenas unidas por el tema que es este hijo de esta mujer se rebela en contra de ella y después el esposo de ella lo ataca a él. Y vemos que al final se cambia el lugar y cambia la música. Inclusive, la cámara está en cámara en mano en un ángulo muy bajo y se mueve para darnos la sensación de que nosotros estamos ahí. Y después vemos a Barry Lyndon solo. Ahí ya es otro momento, ¿sí? La otra fue una secuencia que fue una colección de escenas unidas por un tema. Aquí cambió y aquí inclusive vemos un zoom. Y ese zoom es el efecto producido por las lentes de la cámara que se mueven. La cámara no se mueve, pero nos hace que nos alejemos. Nosotros ahora tenemos mucho entrenamiento en cuestiones de este tipo, ¿no? Sabemos intuitivamente cómo encuadrar y sabemos intuitivamente toda esta nomenclatura, todos esos términos, nosotros los conocemos intuitivamente, porque hemos tomado muchos selfies, hemos tomado muchas fotografías a otras personas, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hablar, por último, del elemento que es el sonido. Y vamos a utilizar la misma secuencia de Barry Lyndon, porque aquí primero escuchamos la música que ellos están tocando. Esa música se llama, la podríamos definir como música diegética. Entonces, vamos a definir esta palabra, diégesis. Diégesis significa historia.
Historia o mundo de los personajes. Cuando una música es diegética, un sonido o una música es diegética, significa que fue producida en el mundo de los personajes, que pertenece al mundo de los personajes. Cuando tenemos después música que no es producida dentro del mundo de los personajes, como por ejemplo vamos a ver que tenemos los sonidos diegéticos, después cambia a otra secuencia y escuchamos pájaros. Pertenecen al mundo de la historia, pero escuchamos después música. Esa música no pertenece al mundo de los personajes. Esa música es extra diegética. Entonces, en la película de Kill Bill, en la secuencia de Kill Bill, nosotros vemos que desde el principio la música no pertenece al mundo de los personajes. Ahí parece que está silbando, pero ya después el silbido se convierte en un sonido extra diegético. Todo eso es sonido extra diegético. Y cuando nosotros vamos más adelante, sonido extra diegético, no pertenece al mundo de los personajes, no pertenece, esa música la colocaron en un estudio, no pertenece al mundo de la historia, pero después tenemos sonidos diegéticos que pertenecen al mundo de esos personajes. Y es el sonido de la tormenta, ¿sí? El sonido del viento y de la lluvia. Entonces, espero que este video haya sido de utilidad para ustedes, para definir, para entender algunos de los elementos, o más bien todos los elementos cinematográficos que son la imagen, conformada por planos, movimientos de cámara y angulaciones de cámara, entre otros aspectos, porque también tenemos intertítulos, títulos, efectos ópticos, etcétera, etcétera. El sonido, que básicamente se define entre diegético y extradiegético o no diegético. Significa que cuando es diegético, el sonido y la música fue producida dentro del mundo de los personajes, y extradiegético cuando todo el sonido o la música fue puesta fuera en un estudio. ¿Sí? Entonces, bueno, pues buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien y les mando un saludo. Déjenme saber si tienen preguntas. Gracias.